Durante 6 siglos, el mundo fue testigo del ascenso imparable de un imperio que parecía inmortal. Desde los campos de Anatolia hasta las murallas de Viena, el Imperio Otomano dejó su huella con espada, fe y arquitectura monumental. Pero lo que muchos no saben es que, tras 600 años de dominio, su colapso fue tan rápido como brutal. ¿Cómo es posible que un gigante así se derrumbara en solo un siglo? La respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que nos enseñaron. En este video, viajaremos desde los orígenes tribales de los otomanos hasta el derrumbe total tras la Primera Guerra Mundial. Exploraremos sus conquistas, su estructura interna, sus momentos de gloria y sus errores fatales. Verás cómo una dinastía que reinó sobre 3 continentes fue devorada por su propio peso, por la modernidad que no supo controlar y por un mundo que ya no tenía lugar para imperios tan antiguos. Esta es la historia de un coloso y su caída. Todo comenzó a finales del siglo XIII, cuando un líder tribal turco llamado Osman I unificó a varios clanes nómadas en la región de Anatolia. Lo que parecía una pequeña alianza de guerreros en busca de tierras, pronto se convirtió en una fuerza militar temida por el Imperio bizantino. El nombre otomano proviene del propio Osman, y bajo su mando, estos jinetes de frontera comenzaron a construir las bases de lo que sería un imperio gigantesco. La clave estaba en su organización tribal, su fervor religioso y su visión expansiva. Mientras Europa se desangraba en guerras feudales y el imperio bizantino se debilitaba, los otomanos aprovecharon el caos. Avanzaron hacia el oeste, tomando ciudades clave como Bursa, que se convirtió en la primera capital otomana. Con una mezcla de pragmatismo militar y fervor islámico, los otomanos no solo conquistaban, integraban. Permitían a las poblaciones conquistadas mantener su religión y cultura, a cambio de lealtad y tributo. Esta fórmula, mezcla de tolerancia estratégica y poder armado, sería uno de los secretos de su rápida expansión. El punto de no retorno llegó en 1453. El joven sultán Mehmed II, con solo 21 años, dirigió uno de los asedios más impresionantes de la historia, la caída de Constantinopla. Con el uso de cañones gigantes, tecnología nunca antes vista en esa escala, rompió las murallas que durante más de 1000 años habían protegido la joya del Imperio bizantino. El mundo cambió para siempre. Constantinopla se convirtió en Estambul, y el Imperio otomano en la nueva superpotencia del mundo islámico. La toma de Constantinopla no fue solo una victoria militar. Fue un golpe simbólico, político y cultural. Mehmed no solo transformó la ciudad en su capital, la convirtió en el corazón palpitante del imperio. Mezquitas surgieron donde antes había iglesias, pero también preservó estructuras clave, integrando lo cristiano y lo musulmán en un mismo tejido urbano. Esta habilidad para absorber lo conquistado, en lugar de destruirlo por completo, fue parte esencial de su longevidad. El imperio no se impuso solo con armas, sino también con diplomacia y visión estratégica. El siglo XVI marcó el apogeo absoluto del Imperio otomano bajo el reinado de Suleimán el Magnífico. No fue solo un conquistador, fue legislador, arquitecto del poder y símbolo de una era dorada. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, controlando desde el norte de África hasta los Balcanes, desde Arabia hasta Hungría. La administración se refinó, la justicia se codificó, y Estambul brillaba como una de las ciudades más sofisticadas del mundo. Occidente lo llamaba el Magnífico, en Oriente, el Legislador. Suleimán no solo fortaleció el ejército y expandió fronteras. Su legado cultural fue igualmente poderoso, incentivó las artes, la poesía, la arquitectura. La mezquita de Suleimán, erguida sobre las colinas de Estambul, aún domina el horizonte como testimonio de su grandeza. En paralelo, las relaciones diplomáticas con Europa se volvieron más complejas. El imperio era respetado, temido y envidiado. Por un instante histórico, los otomanos parecían invencibles, pero incluso los imperios más sólidos esconden grietas que solo Otempo revela. Después de la muerte de Suleimán en 1566, el Imperio otomano comenzó a mostrar señales de desgaste. Aunque aún mantenía vastos territorios y un ejército formidable, la estabilidad interna empezó a resquebrajarse.
Sultanes menos carismáticos, luchas de poder internas y una creciente corrupción en la administración minaron lentamente la eficiencia del aparato imperial. Además, la herencia del trono a menudo recaía en príncipes inexpertos, confinados durante años en el palacio sin experiencia de gobierno. El poder dejó de ser visionario y se volvió rutinario. Mientras tanto, Europa avanzaba. La revolución científica, la expansión marítima y el capitalismo emergente transformaban el equilibrio global, pero el Imperio Otomano parecía estancado. Sostenía su vasto dominio, pero no innovaba. Dependía de estructuras administrativas antiguas y resistía los cambios tecnológicos. Las derrotas comenzaron a acumularse, especialmente contra enemigos cada vez más modernos como el Imperio Habsburgo y Rusia. El enfermo de Europa, como sería llamado más adelante, empezaba a dar sus primeros estornudos. Para el siglo XIX, el Imperio Otomano ya había perdido gran parte de su aura de invencibilidad. Mientras las potencias europeas entraban en la era industrial, los otomanos aún dependían de estructuras medievales. Los Balcanes comenzaron a rebelarse con fuerza, impulsados por nacionalismos emergentes y apoyados en secreto, y a veces abiertamente, por potencias como Rusia, Austria y Francia. Cada guerra parecía terminar con una nueva pérdida de territorio. La cuestión oriental se volvió un tema central en la diplomacia europea. ¿Qué hacer con el imperio moribundo? La metáfora del enfermo de Europa no era gratuita. El imperio ya no era temido, sino tratado como un paciente terminal que debía ser repartido con cuidado. Las reformas internas, conocidas como Tanzimat, intentaron modernizar el Estado, la educación, el ejército, pero llegaban tarde. El poder real estaba fragmentado y el sultán enfrentaba presiones internas de conservadores religiosos, reformistas liberales y minorías étnicas que exigían más autonomía. El gigante otomano seguía en pie, pero tambaleaba con cada paso. A comienzos del siglo XX, un grupo de oficiales reformistas conocidos como los Jóvenes Turcos tomó el control del gobierno en un intento desesperado por salvar el imperio. Con ideas inspiradas en el nacionalismo moderno y el constitucionalismo europeo, buscaban transformar el Estado otomano en una monarquía parlamentaria eficiente y unificada. En 1908 lograron restaurar la Constitución de 1876 y limitar el poder absoluto del sultán. Por un breve momento, pareció que el imperio podía renacer de sus cenizas con una nueva identidad. Pero la realidad fue más dura. El nacionalismo turco de los jóvenes turcos alienó aún más a las minorías del imperio, armenios, árabes, griegos, kurdos, que veían en esa modernización una amenaza a sus propias culturas. A esto se sumaron derrotas humillantes en las guerras de los Balcanes, 1912-1913, donde el imperio perdió casi todas sus posesiones europeas en cuestión de meses. La modernización forzada, en lugar de unir, dividió aún más al país. Y el mundo se acercaba peligrosamente al mayor conflicto de la historia moderna. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Otomano apostó por la alianza con Alemania y Austria-Hungría. Fue una decisión estratégica, pero también desesperada. Creían que, si ganaban, podrían recuperar los territorios perdidos y consolidar su poder. Pero la guerra moderna era brutal y compleja. Enfrentaron derrotas dolorosas, como en la batalla de Sarikamish contra Rusia y la épica defensa de Galípoli, donde miles de vidas se perdieron sin resultados decisivos. El imperio gastaba recursos que no tenía y se desangraba lentamente. En medio del caos de la guerra, ocurrió uno de los episodios más oscuros de su historia: el genocidio armenio de 1915. Temiendo que los armenios colaboraran con los enemigos del imperio, el gobierno otomano organizó deportaciones masivas, ejecuciones y marchas forzadas hacia el desierto. Se estima que más de 1 millón de personas murieron. El acto, aún hoy negado oficialmente por algunos, marcó moralmente al imperio. Ya no se trataba solo de perder batallas. El imperio perdía también su alma. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue tratado como un botín. En 1918, las tropas británicas y francesas ocuparon Estambul. En 1920, el humillante Tratado de Sèvres repartió lo que quedaba del imperio entre las potencias vencedoras.
Grecia ocupó Esmirna, Francia tomó partes del sur de Anatolia e Italia exigía su parte. Se planeaba incluso crear un estado armenio y otro kurdo en suelo otomano. El imperio, que durante siglos impuso tratados a otros, ahora era desmembrado sin voz ni poder. Pero en medio de esa humillación surgió una nueva figura, Mustafa Kemal, luego conocido como Atatürk. General respetado y carismático, rechazó la rendición otomana y lideró una guerra de independencia desde el corazón de Anatolia. Reunió fuerzas leales, organizó una resistencia nacionalista y enfrentó tanto a invasores extranjeros como al propio sultán, que lo consideraba un traidor. Lo que quedaba del imperio fue incendiado, para que de sus cenizas naciera algo completamente nuevo. En 1922, el sultanato otomano fue oficialmente abolido. El último sultán, Mehmed VI, abandonó Estambul en un barco británico, exiliado y sin poder. Fue el final simbólico de 6 siglos de dominio otomano. Al año siguiente, en 1923, Mustafa Kemal proclamó la República de Turquía con capital en Ankara, no en Estambul. No se trataba solo de un cambio de nombre, era una ruptura total con el pasado. El nuevo Estado era secular, moderno y occidentalizado. El Islam dejó de ser religión oficial y el califato fue disuelto. Con reformas radicales, Atatürk transformó Turquía en una nación laica con un nuevo alfabeto, nuevo código civil, educación obligatoria y derechos para las mujeres. Fue un proceso tan veloz como drástico. Para algunos, fue una modernización ejemplar. Para otros, una desconexión forzada con las raíces islámicas y otomanas. Pero una cosa era cierta. El imperio otomano ya no existía. Su mundo, de sultanes, visires, palacios y califas, había desaparecido. En su lugar, nacía un experimento moderno lleno de tensiones, pero también de esperanza. Aunque el imperio otomano desapareció, su sombra sigue viva. Las fronteras artificiales creadas tras su caída provocaron conflictos que aún hoy persisten. Guerras en Siria, tensiones en Irak, disputas entre Grecia y Turquía. El vacío dejado por los otomanos no fue llenado con armonía, sino con fragmentación. Muchos países modernos del Medio Oriente, los Balcanes y el norte de África nacieron a partir de ese colapso. Pero sin una identidad común, esas naciones arrastraron heridas profundas, algunas aún abiertas. Además, el imperio dejó huellas culturales profundas. Desde la cocina hasta la arquitectura, pasando por la música y la lengua, el legado otomano aún palpita en lugares como Sarajevo, El Cairo, Jerusalén y Estambul. Incluso el sistema legal de algunos países modernos tiene rastros del código otomano. Su impacto no fue solo de conquista, sino también de integración y adaptación. A pesar de sus errores, y fueron muchos, el Imperio Otomano fue una de las civilizaciones más longevas, influyentes y complejas de la historia. El Imperio Otomano no cayó en un día, ni por una sola batalla. Su caída fue una suma de errores, retrasos, orgullo, presión externa y parálisis interna. Fue una civilización que por siglos unió Oriente y Occidente, pero que no supo adaptarse al vértigo de la modernidad. Su historia es una advertencia viva. Ningún poder, por más vasto y antiguo que sea, es eterno. La grandeza no basta cuando el mundo cambia y tú no cambias con él. Lo que no evoluciona, colapsa. Hoy, al recorrer Estambul y escuchar el eco de los rezos en mezquitas centenarias, uno siente que el imperio aún respira en las piedras. Pero ya no hay sultanes, ni genízaros, ni visires, solo ruinas gloriosas, recuerdos y cicatrices. El Imperio Otomano fue un titán de la historia, que duró 600 años y cayó en apenas una generación. Su historia no es solo la historia de Turquía, sino la historia de todos los imperios que alguna vez creyeron que serían eternos.